Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de escudriñar las Escrituras para creer en Jesucristo como dicen las Escrituras. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 7 y el versículo 38, en el nombre de Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, no en ellos, en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían verdaderamente, este es el profeta. Hasta ahí, este es el profeta. No entendieron que era Dios manifestado en Jesucristo. Bueno, él iba a desempeñar tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Gloria a Jesús. Y en 1 Corintios 15 dice el apóstol: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, hay muchos que han creído en vano. ¿Por qué? Porque no retienen la palabra. Oyen, se gozan, creen, aceptan, pero no retienen la palabra. No es permanente en ellos la palabra, por el que el afán del mundo los ha cegado. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La vanidad, el vanidoso, anda haciendo el papel de cristiano, de creyente, pero es vacío, solo es apariencia, no tiene nada. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo cumplió las Escrituras, Cristo cumplió lo que estaba escrito de Él. Nosotros como creyentes debemos de cumplir conforme a las Escrituras la salvación de nuestras almas. Dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. La autoridad de las Escrituras es lo que cuenta, no la autoridad de los paganos o de los hombres. Gloria a Dios. En Judas, hasta el versículo del versículo 1 al 8. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. A Dios se le llama Padre.
Gloria a Dios. A los llamados santificados, santificados en Dios Padre. Y conservados en Jesucristo. No en una Trinidad, en Jesucristo. Jesucristo nos conserva, nos mantiene hasta el día de su venida para confirmar la salvación prometida y recibida por los que creen en Él. Misericordia y paz y amor os ha multiplicado. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente, o sea, legítimamente, conforme a las Escrituras, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido dada una vez a los santos, no al mundo, a los santos, a los santificados en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hay que contender eficazmente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos, no al mundo. No se puede echar las perlas a los cerdos, o como el perro que se vuelve a su vómito, después de haber conocido la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, disimuladamente, encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, o sea, en corrupción, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Si niega a Cristo, niega a Dios. Si acepta a Cristo, acepta a Dios. Hay un solo Dios. Hay un solo Espíritu. Hay una sola fe y un solo bautismo en el nombre de Jesucristo. Quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Aquí se refleja el paganismo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Hay un juicio después de la muerte, cuando Cristo venga. Todos los paganos serán talados, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales, de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne, extraña, fueron puestas, por ejemplo,
sufriendo el juicio del fuego eterno, o sea, el infierno. Dicen algunos que no hay infierno. Sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores amancían la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Amancían la carne. Carne y sangre no suben. El que sirve a Dios debe servirlo en espíritu y en verdad, dado por Cristo. El espíritu es dado por Cristo. No viene por casualidad. Viene sobre lo que Él conoce. Y mientras el espíritu no llegue a ellos, serán como bestias brutas. Pura apariencia, vanidad, gloria, orgullo, estupidez, mejor dicho. Gloria a Jesús. ¿Qué hemos visto en estos días? El paganismo desarrollado en el mundo entero. Excepto los cristianos. Los cristianos por Cristo. Los que han aceptado a Cristo como su Salvador, no una Trinidad. Cristo es el Salvador del mundo. Eso vino a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. En las narices tenemos una tercera guerra mundial. Los hombres no se pueden gobernar entre ellos mismos. Por la codicia, la avaricia, la ambición. Gloria a Dios. Esto de paganismo, nombre dado a los primeros cristianos, nombre dado por los primeros cristianos al politeísmo. ¿Qué es politeísmo? ¿Sabe qué es politeísmo? Pues si no sabe lo que es politeísmo, entonces usted no va a entender nada del mensaje. Al que permanecieron adictos durante mucho tiempo los campesinos. Empezaron por los campesinos. Teodosio combatió el paganismo. ¿Qué es paganismo? Calidad de los que no son cristianos. Calidad de los que no son cristianos. Estos son los paganos, trinitarios. Y politeísmo es el que cree en más de un Dios. Como por ejemplo la Trinidad. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Este es el politeísmo. Idólatras, paganos. No predican el evangelio, hacen una ceremonia de paganos. Con su famosa misa. Eso no es predicar el evangelio. Ese es un ritual pagano. Fíjense bien por dónde no pasó el carrusel, que le llaman ellos la Santa Claus. Y le han hecho creer a sus hijos que el Papá Noel les va a traer regalos.
Los padres regañan a los hijos para que no mientan, pero ellos mismos los inducen a un engaño de paganismo. Ellos son los que compran los regalos y les dicen, mira, Papá Noel pasó por aquí y te dejó este regalo. Y los niños creen. Es brutal la mentira descarada de los mismos padres, de los hijos, que les hacen creer que Papá Noel pasó por la noche mientras ellos dormían y dejó regalos ahí. Y ponen a un alcohólico, a un borracho, como el Santa Claus. Claus. ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí está el Dios de los católicos. ¿Qué representa el árbol de Navidad? Representa al Papá Noel que les trae regalos y también representa el Año Nuevo. Muchos árboles han quemado las viviendas y a los que están ahí adentro también. O sea que el arbolito de Navidad no les trajo ninguna gracia. Es un paganismo falso. Es una religión falsa. Y mire cómo está el mundo. ¿Dónde están los cristianos? Los cristianos no son politeístas o idólatras o paganos. Pero todos los cristianos que celebran la Navidad, el Año Nuevo, lejos está de ser enero el primer mes del año. Lejos están de la fecha que nació Jesucristo. No saben cuándo nació Jesucristo. Dice que Teodosio combatió el paganismo, calidad de los no cristianos. O sea que todos los que practiquen el paganismo no son cristianos. Esto incluyendo a los reverendos. ¿Acaso no son trinitarios también? Son paganos. Vendidos a la sujeción de pecado. Al engaño, a la mentira. Al comercio. ¿Acaso las inscripciones de las congregaciones de los reverendos, el Estado los tiene por business, por negocio? Por eso ellos cobran diezmo y ofrenda. Casi le meten la mano a la bolsa del pantalón para que dé ofrenda, para que diezme, porque si no es ladrón. Pero ellos no son ladrones. Asaltando al pueblo que tiene la necesidad de creer en Jesucristo. Pero si se sale del catolicismo y caen las garras de los que se dicen ser cristianos, pero son paganos. ¿Qué significa paganizar? Profesar el paganismo. Volver pagano. O sea, hay una propaganda inmensa en todo el mundo acerca del paganismo. Y se visten de cristianos, por supuesto. Es mentira, es engaño. Dícese de los pueblos politeístas o del infiel no bautizado, así como los que
se relacionen con ellos o sus dioses. Hay filósofos paganos, impíos. ¿Qué significa esto? Pagano, paganismo. Es impío, sinónimo descreído, idólatra, infiel. En Argentina al paganismo le llaman ignorante de algo. O sea, es un impío, descreído, idólatra, infiel. Esto no da señal de cristianismo. Pero ellos tendrán su recompensa a la venida de Cristo. Todos los paganos serán destruidos. ¿Y cuántos serán los paganos que serán destruidos si toda la tierra está sirviendo a Dios como paganos? Poniendo sus propios intereses antes que a Dios. Su propia vanagloria, su propia hipocresía, su propia carnalidad. Y aparentan nada, tóquenlos a fondo a ver si saben nada, no saben nada. Tan fuera de orden, tan fuera de contexto. Dicen que cuando bautizan a los niños, otro engaño mortal, es por la fe o por medio de la fe de los padres. Pero no concuerdan las escrituras porque debe de creer. Debe arrepentirse, creer y ser bautizado. Pues un niño no se va a arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir si no conoce pecado? Y la fe de los padres no funciona en ellos porque cada quien llevará su carga. El hijo morirá por su pecado y el padre morirá por su pecado. Y es una excusa para decir que por medio de la fe de los padres, que tampoco son católicos, tratan de justificar bautizar a los niños. Nada tiene que ver esta acción con la fe que obra en los creyentes. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Gloria al Señor Jesús. Entonces se salen del catolicismo y se van a una iglesia cristiana, entre comillas, porque los católicos paganos trinitarios no están catalogados como cristianos. Y si estas iglesias que se dicen ser cristianas practican el catolicismo fuera del catolicismo, pues también son paganos porque practican lo mismo, tienen el mismo espíritu. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se salen de un sitio con menos yugo pesado, porque el mundo pagano se encarga de darle dinero a la iglesia católica. Todos los magnates. Él tiene alianza con la política y el mundo corrupto. ¿Cuándo han visto que el Papa reprende a un delincuente como Chávez, como en Nicaragua, Ortega? O los cubanos. ¿Desde cuándo están ahí los cubanos? ¿Cuándo el Papa ha reprendido a estos delincuentes? No le da una palmadita y espera la dádiva, porque seguro le llevan ofrendas como
el vicario de Cristo, el que reemplaza a Jesucristo. Tan hipócritas son los que van como el hipócrita que los recibe. Él sentado en sillas de oro dicen, tengan cuidado de los pobres. Qué cinismo. No, ya perdieron bueno, si ya perdieron la razón, perdieron la vergüenza. No tienen conciencia, están encadenados, cautivados. Gloria a Jesús. La moral la tienen cicatrizada, quemada. La moral. ¿Cuál moral? Derechos humanos. ¿Cuál derecho humano? Las noticias se debaten todos los días, dando noticias de las mismas cosas, que es un círculo vicioso en el mundo en que vivimos. ¿Qué resuelven con las noticias? Absolutamente nada. Ellos se ganan su dinero en ese trabajo que tienen. Pero en sí, es un círculo vicioso. Y no que sean falsos, es verdad lo que dicen, pero ¿dónde está la solución que trae la noticia todos los días? No hay solución. El mundo sigue igual y peor cada día. Y los noticieros tienen mucho trabajo. Porque de eso viven, ese es su trabajo. Pero ¿dónde está la solución de la noticia? Todo se queda igual o peor. ¿Y dónde está el cambio que espera el mundo? No habrá cambio hasta que venga Jesucristo y la tercera guerra mundial acabe con el paganismo. Y Jesucristo mismo lo remata. Esta religión empezó con Nabucodonosor. El reino de los gentiles va a ser terminado cuando Jesucristo venga, donde todos los paganos serán talados. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tienen estos religiosos que se dicen ser cristianos? O los católicos, que se purifiquen en el infierno o en el purgatorio. Esa no es la solución. ¿Para qué está el papismo? Supuestamente el vicario de Cristo es el que reemplaza a alguien para darle solución al pueblo. Pero no, esto no dan solución al pueblo. Esto da condenación al pueblo. Y se dan la mano con los mismos demonios. O con el mismo Satanás. Cuando llegan a darse palmaditas. Chávez, Maduro, los cubanos, los nicaragüenses. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la vergüenza? Más bien viven con temor. Se temen. Una nación contra otra por la flota de ejércitos que tienen. Entonces el temor de una nación contra otra no los deja actuar porque son cobardes. Los religiosos están perdiendo su tiempo si no escudriñan las escrituras. ¿Usted cree que el paganismo en usted o su carnalidad lo va a salvar el día de su muerte? ¿Quién va a testificar por su vida cuando esté en un ataúd? Conforme a las escrituras. ¿Quién? Aquí cualquiera muere y dice ya está con Dios. O era tan bueno. No hay muerto malo. Y se murió y ya está con Dios. Y nunca estuvo con Dios aquí en la tierra. Y ya está con Dios. ¿Cómo que está con Dios? Si nunca le sirvió a Dios. Un pagano no le sirvió a Dios. Y ya se murió, pues ya está con Dios. Es brutal el engaño.
Yo no estoy predicando por fama, ni fortuna, ni dinero. Estoy predicando por la verdad, si esta verdad de Cristo alcanza a alguno y que sea salvo. Porque la vida del hombre no depende de los bienes que tiene, depende de Cristo Jesús, el cual nos da la vida y la vida eterna. Y por Él vivimos y en Él nos movemos y somos. Tengo la figura en mi mente de los soberbios, orgullosos, fanáticos, y que se creen ser algo y no se conocen que no son nada. No tienen nada. La palabra de ellos no es permanente en ellos, porque Jesucristo no se va a llevar con el diablo. ¿O qué cree? ¿Que Jesucristo va a habitar con el diablo en usted? No. O es Satanás, o es el mundo de las tinieblas del diablo, que es el que rige, o es Jesucristo, donde está la luz del Espíritu de Jesucristo. Entonces, tiene que decidir: o le sirve a Cristo en espíritu y en verdad por las Escrituras, sin los mandamientos de los paganos trinitarios, únicamente por la autoridad de la palabra de Dios revelada. Usted tiene que leer y entender. Leer la Escritura y entenderla. O sea, tener visión, revelación del contenido de la Escritura escrita. Pasa lo espiritual, pero si de lo escrito no pasa lo espiritual, usted no está en nada. Se engaña a sí mismo. Eso es lo que quiero hacer antes de irme de este planeta, de este mundo. A la presencia de Cristo. Con mi amada esposa Ana. Que por la garantía de las Escrituras, ella está con Cristo. Con prueba bíblica. Ahora, que me diga alguien que ese que se murió está con Cristo, pruébame por las Escrituras que está con Cristo. Se les acaba el tiempo en que Cristo va a venir a dar el pago a los que no creyeron y a los que no obedecieron. Creyeron, no obedecieron. Otros no creyeron, mucho menos obedecer. Me he dado cuenta de muchas cosas en estos últimos días. Por eso no había grabado, no había subido al internet la grabación, porque estaba escudriñando y estudiando muchas cosas que el mundo pagano refleja, y la gente está como si nada. Y los religiosos ahí, pues con la Biblia debajo del brazo, pobrecitos, son ignorantes. Dios tiene misericordia. Digo, yo sé que la misericordia de Dios es más que la vida misma. Y es por la misericordia de Dios que todavía estamos en pie. Pero se llegará el día, el tiempo se acabará, en que Cristo va a venir a ajustar a cuenta a todos los paganos. A los que creen en parte de las Escrituras y hacen su religión. No, Dios no está partido ni está dividido. Dios es un solo espíritu eterno. Gloria a Dios, al cual se le llama Padre. De donde salió Jesucristo, de donde viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene del Padre, del Espíritu Eterno, que es un solo Dios. Él envía su Espíritu. Él da de su Espíritu. Jesús dice que salió del Padre y ha venido al mundo. Salió del Espíritu Eterno, del único Dios que hay. Gloria a Jesús. Seguiré en el nombre de Jesús, predicando el Evangelio de Jesucristo. No otro evangelio, como decía el apóstol Pablo,
sino que no que hay otro evangelio, sino que pervierten el evangelio de Jesucristo. Por estratagema, por habilidades, por astucia. Y se creen que van a escapar del juicio de Dios. La paz de Jesucristo, ojalá llegue a alguno de ustedes que escuchan el mensaje.